Capítulo 12. Carlos I. Carlos I de España y V de Alemania nació en Gante, Bélgica, en el año 1500 y murió en Cáceres en el año 1558. Tras su matrimonio, los padres de Carlos, Juana la Loca y Felipe I el Hermoso, establecieron su residencia en Gante. Viviendo allí y estando ya Juana fuera de cuentas por el embarazo de Carlos, quiso no obstante acompañar a su esposo Felipe a una fiesta a la que habían sido invitados, a fin de evitar los escarceos extramatrimoniales a los que era dado aquel. Durante la celebración, Juana se sintió indispuesta y, creyendo que se trataba de una indigestión, acudió a las letrinas de palacio, cuando realmente sus dolencias resultaron ser el fruto de su avanzado estado de gestación, que concluyó dando a luz allí, en las letrinas de palacio, a su hijo Carlos I de España y V de Alemania. Paradojas del destino del que sería años más tarde uno de los hombres más poderosos del mundo. Esa doble denominación se debe a que, por una parte, Carlos I era hijo de Juana la Loca, a su vez hija de los reyes católicos, abuelos de Carlos, siendo Juana heredera de las coronas españolas. Y por otro lado, su padre era Felipe I el Hermoso, heredero del Sacro Imperio Germánico que comprendía varios países del centro de Europa, entre ellos Alemania y Austria. De ahí el doble título del monarca y la explicación de por qué se les conoce a esta dinastía como los Austrias, siendo el matrimonio de Juana la Loca y Felipe I el Hermoso el embrión de la dinastía cuyo primer miembro es Carlos I. Con tales antecedentes, no existe duda de que Carlos I aglutinaba dos grandes legados en los que cimentar y agrandar su vasto imperio. De parte de su madre, Juana la Loca, heredó la corona de Castilla, que comprendía ya el antiguo reino nazarí de Granada y el reino de Navarra, además de la corona de Aragón, que a su vez comprendía los territorios italianos del reino de Nápoles, Sicilia y Cerdeña. Y por parte de su padre, Felipe I, heredó el imperio sacro germánico que comprendía varios países del centro de Europa, que son los siguientes: Alemania, Austria, Suiza, Checoslovaquia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Eslovenia y una parte oriental de Francia, una parte occidental de Polonia y algunos territorios del norte italiano. A eso habría que añadir los nuevos territorios conquistados tras el descubrimiento de América por la corona española en 1492, fuente de riqueza que sería determinante para atender los cuantiosos gastos que un imperio de esta magnitud conllevaba, en especial el coste de los ejércitos, piedra angular de la política de Carlos I por los numerosos enfrentamientos que su intención de restaurar un Estado cristiano universal le supuso. No solo sostuvo guerras contra otras confesiones no cristianas, como los turcos, sino frente a estas si su supremacía del Estado cristiano estaba en juego. En apenas 4 años, Carlos I aglutinaría el gobierno de todos los territorios que conformaban su extenso imperio. En 1515, al cumplir la mayoría de edad, asumió la gobernación de los estados de la Casa de Borgoña que le correspondían por herencia de su abuela paterna, María de Borgoña. Lo componían los territorios de los Países Bajos y determinadas regiones del centro-noreste francés. En 1516, al morir su abuelo materno, Fernando II el Católico, asumió el gobierno y la regencia de los reinos de Castilla y Aragón, al estar incapacitada su madre Juana la Loca. En 1519, al morir su abuelo paterno, Maximiliano I de Austria, heredó los vastos estados del Imperio Sacro Germánico del centro de Europa, que llevaban aparejados la corona imperial de Alemania, por la que resultó coronado emperador en 1530 por el papado como Carlos V de Alemania. Tras ello, Carlos I llegó a ser conocido como el César. Carlos I no tuvo una entrada fácil a la hora de asumir la corona española. Suscitó importantes reticencias desde su llegada al país en 1517, debido a su condición de extranjero. Había nacido y residido hasta entonces en Gante, en Bélgica.
donde sus padres instalaron su residencia tras su matrimonio. Cuando Juana la Loca debe hacerse cargo de la corona de Castilla al morir la madre de ésta y abuela de Carlos, Isabel la Católica, los padres de Carlos, Juana y Felipe, se trasladan a España. Carlos contaba entonces 4 años, quedando junto a sus hermanos al cuidado de su familia paterna. Cuando Carlos I llega a España, cuenta con 17 años. No es conocido por sus súbditos hasta ese momento. Arrastra una educación flamenca lejos de la cultura hispana. El equipo de colaboradores del que se rodea son también flamencos, presentándose ante las Cortes sin dominar la lengua española, con la mirada puesta en objetivos políticos que excedían los límites de la península. Además, su forma de gestionar el gobierno incidía en este desapego del pueblo, pues prestaba poca atención a los asuntos de ámbito local y, sin embargo, se ausentaba durante largos periodos de tiempo para atender asuntos de fuera de nuestras fronteras, que en buena parte financiaba con impuestos recaudados en territorio español y las riquezas provenientes de las Indias. Estas circunstancias desencadenaron diversas revueltas internas, como las que llevaron a cabo los comuneros castellanos en 1520, que pretendían restaurar en el poder a su madre, Juana la Loca, recluida en el castillo de Tordesillas, Valladolid, por orden primero de Fernando el Católico, padre de Juana, tras instar su incapacitación, y luego mantenida en reclusión por su propio hijo Carlos I, justificándolo en la inestabilidad de aquella que los comuneros tacharon de complot, pues más allá de la inestabilidad de Juana, los comuneros castellanos, comandados por Bravo, Padilla y Maldonado, veían en Carlos I una interesada ambición de mantener la incapacidad y regencia de su madre para tomar el poder absoluto no sólo del gobierno, sino también la total disposición de los bienes y riquezas del reino, que, como hemos dicho, en buena parte dedicaba a financiar sus empresas europeas, incluyendo las que destinaba a su país de origen, Flandes, hoy Bélgica. Hasta tal punto que Carlos I forzó a las Cortes para ser nombrado rey junto a su madre, aún en vida de ésta, en forma de un reinado compartido que en la práctica sería solo de Carlos, al seguir manteniendo a Juana incapacitada y confinada. Pero los comuneros tropezaron con la férrea negativa de doña Juana a ser restituida en el trono, evitando el enfrentamiento con su hijo Carlos y permaneciendo en reclusión hasta su muerte en 1555. Los comuneros serían finalmente derrotados en la batalla de Villalar por las tropas del rey y ejecutados. Desde el punto de vista exterior, mantuvo fuerte rivalidad con el rey de Francia Francisco I por disputas territoriales sobre Italia y Países Bajos, hoy Holanda. Esta rivalidad se tradujo en varias confrontaciones y otros tantos tratados de paz que luego eran incumplidos. Eso a pesar de que Carlos I y el rey de Francia eran cuñados, al estar casado éste con una hermana de Carlos. Las disputas con Francia se sucederían en reinados posteriores. Inglaterra y Francia, junto a otros estados italianos, comandaron una alianza contra Carlos I, con el fin de disminuir su poder en Europa, propósito al que se sumaría el papado en la figura del Papa Clemente VII, que veía cómo la influencia de Carlos ganaba cada vez más peso dentro de la Iglesia de Roma, menoscabando el suyo. Los ejércitos de Carlos I acabarían imponiéndose a dicha alianza, y en represalia indujo a sus tropas, en parte mercenarios alemanes, a que saquearan Roma como forma de pagar sus servicios, lo que se conoce como el saqueo de Roma, que duraría 3 días sustrayéndose bienes de la iglesia, monasterios, casas de los prelados, etc. Carlos I, ante el exterior, se desmarcaría de este saqueo como un acto voluntario de los asaltantes. Como colofón a todo ello, Carlos I celebró su coronación formal como emperador en Bolonia en 1530, haciendo que fuese precisamente el Papa Clemente VII el encargado de hacerlo. Retrocediendo unos años, otro de los frentes que tuvo que atender Carlos I fue el movimiento protestante que surgió en Alemania en el año 1519 y que acabó con la unidad católica. Los protestantes fueron originariamente grupos cristianos que protestaban o alegaban que la Iglesia católica incurría en numerosos errores teológicos, lo que les llevaría a separarse de ésta en el siglo XVI, en un proceso que se denomina
la Reforma protestante y que encabezó el teólogo alemán Martín Lutero. Carlos I inicialmente se mostró inflexible con este movimiento, manteniendo enfrentamientos con los príncipes protestantes del Sacro Imperio Germánico del que era emperador, especialmente los príncipes alemanes. Pero dado el auge alcanzado por el movimiento protestante, con el riesgo de que la estricta vertiente religiosa desembocase en una reivindicación también territorial y política, Carlos I se vio obligado a reconocer el derecho de adherirse a la confesión católica o al luteranismo, produciéndose la escisión religiosa entre católicos y protestantes. El movimiento contrario al protestantismo se llamó Reforma Católica o Contrarreforma, que tiene su arranque en el Concilio de Trento de 1545, a través del cual se pretende reparar el desgaste que el movimiento protestante había causado a la Iglesia. El movimiento protestante hizo de espoleta de otros movimientos de carácter político y reivindicación territorial de los países del norte del imperio, que acabarían en los reinados posteriores con la independencia de algunos de ellos, como los Países Bajos. Otro de sus principales enemigos fueron los turcos del Imperio Otomano, seguidores del Islam que disputaban a Carlos la hegemonía europea con la figura del sultán Solimán el Magnífico al frente. Los turcos tenían su sede en Constantinopla, hoy Estambul, Turquía. Desde ahí fueron extendiendo sus dominios hacia el centro de Europa, llegando a invadir Hungría, desde donde lanzaron varias ofensivas contra la fronteriza Austria, sin conseguir su propósito de invadir esta. La estrategia de Solimán consistía en apoyar a todos los oponentes de Carlos I, ya fueran los franceses o los protestantes, con el fin de debilitar su poder. Los turcos permanecieron en Hungría hasta el año 1686, en que una coalición liderada por la monarquía hispánica, llamada la Liga Santa, reconquistó Hungría a los otomanos. Los amplios dominios del rey español y los continuos enfrentamientos con sus rivales para mantener su integridad territorial llevaron a Carlos I a desgajar del imperio y ceder a su hermano Fernando I de Habsburgo los territorios del centro de Europa, incluida Alemania, con el fin de poder concentrar sus esfuerzos en el gobierno y defensa de los territorios de la península e Italia y tener en la figura de su hermano Fernando, ya como emperador del Imperio Sacro Germánico, un aliado contra sus enemigos. Así quedó dividida la Casa de Austria en dos ramas, la española y los Habsburgo, denominación que obedece a que Fernando I, hermano de Carlos, estaba casado con una infanta de la dinastía de los Habsburgo, que reinaron en el Imperio Sacro Germánico durante varios siglos. Con una evidente sensación de fracaso sobre su proyecto imperial, Carlos I abdicó en Bruselas en 1555, dejando a su hijo primogénito, Felipe II, como heredero. A Felipe II le dejó el resto de los territorios que componían el imperio y a la par una incipiente crisis económica que apuntaba a una bancarrota de la hacienda pública, originada por los ingentes gastos incurridos en las campañas imperiales. Felipe II era el fruto de su matrimonio con su prima hermana Isabel de Portugal, hija del rey de Portugal y de su tía María, hermana de su madre Juana la Loca. Durante el tiempo que estuvo casado con Isabel de Portugal, no se le conocen a Carlos I relaciones extramatrimoniales. Cuando falleció Isabel a la edad de 36 años, Carlos tuvo 4 hijos bastardos con otras mujeres, además de los 4 hijos legítimos que tuvo durante su matrimonio. De los hijos ilegítimos de Carlos I, destacar a Juan de Austria, quien llegaría a ser importante militar en los tiempos del futuro reinado de su hermanastro Felipe II. Figura destacada es también su hija bastarda Margarita de Parma, quien durante el mandato de Felipe II llegaría a ser gobernadora de los Países Bajos. Si bien hemos comentado la fidelidad de Carlos I con su esposa Isabel de Portugal durante su matrimonio, no fue óbice para que tuviera varias relaciones de joven con distintas mujeres, dado su gusto por estas, heredado de su padre Felipe I el Hermoso. Una de estas relaciones fue la que mantuvo con su abuelastra Germana de Foix, segunda esposa de su abuelo Fernando el Católico,
tras enviudar de la reina Isabel. Se cuenta que antes de morir, Fernando encomienda a su nieto Carlos que no abandone a su viuda y le encarece que le sean satisfechas las rentas que habían sido asignadas a aquella. Al enviudar, Germana se traslada a Castilla. A su llegada a España en 1517, Carlos I, con 17 años, conoció a su abuelastra Germana de Foix, de 29 años, de origen francés. Una mujer discreta y afectuosa. Pronto surgió entre los dos una apasionada relación amorosa, de la que nació una hija bastarda. En la vertiente personal, Carlos I fue adicto a la comida y epiléptico, con un carácter firme pero con tintes melancólicos, extremadamente religioso y emotivo. Obsesionado con la muerte, ensayaba sus propios funerales dentro del ataúd. Tras su abdicación, Carlos I, cansado de sus tareas de gobierno, se retiró al monasterio de Yuste, Cáceres, donde murió víctima del tifus en 1558. Tenía 58 años. Me atrevo a presentarme ante vos, pues nada se ha perdido aún. Al contrario, todo está por ganarse. Os doy mi palabra de que respetaré vuestra decisión. Y haré que todos la respeten. Ahí está Portugal. Aquí un sueño compartido en el que haremos por ser todo y uno. Si sois capaz de perdonarme. Sabéis que solo imagino mi vida a vuestro lado. Ya os amo. Os juro que siempre os amaré. Tunc electum famulum tum carolum, regere, benedicere, sublimare et consecrare digneris te rogamus, in nomine Patris et Filis et Spiritus Sancti, hermanus episcoporum, licet indignas, licetamen et auctoritate, sanctorum apostolorum consecratus. Impone. Jesus Christus, Dominus Noster, Rex Regum et Dominus Dominanti, qui regnat cum Deo Patre, et Spiritus Sancto, et omnia saecula saeculorum. Amén. Carlos I reinó durante un largo periodo de 40 años un gran imperio con un gran objetivo: capitanear la unificación europea, tomando la religión católica como el instrumento unificador, objetivo que no lograría debido, entre otras circunstancias, al surgimiento del movimiento protestante en el norte de Europa, la separación de Inglaterra de la Iglesia católica fundando la Iglesia anglicana
y la oposición de Francia, su gran enemigo, a contribuir al propósito de la corona española. Incluso el papado llegó a unirse al resto de las potencias europeas para tratar de disminuir el poder del emperador español, lo que desembocó en continuas disputas que hicieron mella en las arcas españolas para preservar su dominio territorial, incluyendo los ataques de los turcos otomanos, seguidores del Islam, que pretendían su expansión en Europa. Lo que no es óbice para que Carlos I aparezca entre los reyes españoles más destacados, estando entre sus logros la conquista de México y Perú a través de las figuras de Hernán Cortés y Francisco Pizarro. Patrocinó también la primera vuelta al mundo de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Consiguió parar la expansión turca y, a pesar de sus difíciles inicios en su reinado en España, consiguió adaptarse dando estabilidad al país tras el convulso periodo anterior del reinado de sus padres Juana la Loca y Felipe I el Hermoso junto a su abuelo Fernando el Católico, modernizando la administración del Estado con el desarrollo y potenciación de los distintos consejos en el terreno normativo, jurídico y fiscal a través de ilustres juristas y letrados.